Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! Hoy les presentamos la segunda parte de la ponencia sobre Derecho Internacional y la perspectiva de género a cargo de la doctora Corina Giacomelo, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Por favor, acompáñenos. En muchas ocasiones, ¿qué elementos de prueba se buscan para ver si es cierto o si no es cierto que era víctima de violencia? Que si hay denuncias, que si fue al Ministerio Público a pedir ayuda. En muchos casos van, pero ese es el tipo de respuestas que reciben. Deja que se le pase la cruda, ¿quién te va a mantener? Mejor reconcíliate con él, ¿cómo le vas a hacer? Y ese es el tipo de respuesta que reciben de las autoridades. En algunos casos, además, también hay que tomar en cuenta, sobre todo en zonas rurales, que la captura de las denuncias no se hace de manera digitalizada, digamos. Esas se pueden perder, puede no quedar registro de que la mujer fue a denunciar. Y hay varios estudios, uno de las mujeres, otro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dan cuenta justamente de cómo las agencias del Ministerio Público, especialmente en zonas, digamos, no urbanas, atienden a mujeres víctimas de violencia, motivándolas a que se desistan. Entonces, si esa es la respuesta que reciben de las autoridades, si ese es el apoyo, también hay que entender que por eso no se presentan tantas denuncias y que muchas mujeres que son víctimas de violencia, que terminan cometiendo un acto violento en contra del marido, incluso llegando a matarlo, y que no tienen antecedentes de denuncias, no es porque se estén inventando la violencia, es porque no tenían ya sea los medios intelectuales, emocionales, económicos para ir a presentar una denuncia, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, no siempre tienen la posibilidad de desplazarse, o el acompañamiento para hacerlo. A veces, sobre todo en zonas indígenas, ni siquiera pueden hablar el idioma con el que las van a entender en la agencia del Ministerio Público. Pero además, que también la respuesta institucional no es muy alentadora.
Entonces, el no tener antecedentes de denuncia no se puede tomar como por hecho de que la señora no hizo nada para cambiar su situación, que es lo que se les pide, ¿no?, a las mujeres. Antes de matar al marido, es como otra vez si uno fuera un ser racional en ese momento que tiene un abanico de opciones y como no tomó la indicada, correrlo, denunciar, etcétera, entonces se le debe juzgar culpable. Aquí lo que estamos viendo es que la situación es mucho más compleja, que incluso el hecho de tener antecedentes de denuncias no es garantía de protección y que finalmente en un momento desesperado se puede llegar a cometer ese acto, pero otra vez, no necesariamente con la intención de matar, sino sino con la intención de sobrevivir a esa violencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace relevante esa sentencia? Pues, como ya se subrayó, este tipo de homicidio es muy típico en casos de mujeres. No típico en que pase en cada momento, pero es una manera en la que es una herramienta que las mujeres tienen para poner fin a la violencia. Con esto tampoco se quiere decir que cada mujer acusada de matar al marido tendrá que ser absuelta de manera oficiosa, digamos, nada más porque así es en determinados casos. Pero lo que sí nos muestra esta sentencia es que hay que complejizar el asunto, es que hay que verlo con perspectiva de género y hay que entenderlo a partir del contexto específico. No podemos tomar el caso abstracto de qué delito se cometió, en qué condiciones. Bueno, la mujer mató al marido, tenía el cuchillo, entonces tenía intención de matarlo y por lo tanto es culpable. Y casos como esos de culpabilidad otorgada bajo esas circunstancias hay muchos. No, aquí tenemos que ver cuáles son las circunstancias contextuales del caso para poder determinar si lo que hizo la mujer fue matar por matar o matar por defenderse y si esa era además realmente la intención. Esa sentencia no se basa, por lo tanto, solo en el hecho duro, sino lo analiza y a partir del análisis decide absolverla. Porque en ningún momento en la sentencia se dice la señora no lo hizo. No, su culpabilidad está totalmente probada. Lo que sí pasa es que hay una extinción de responsabilidad. El trabajo de la defensa, ese no es algo con lo que siempre se pueda contar, una defensa que presente tantos elementos, el peritaje psiquiátrico, el peritaje antropológico, tantos testimonios. En algunos casos no se cuenta con los testimonios de los hijos que puedan efectivamente dar viva voz de las violencias que se sufrían en la casa o que sufría la madre. Todos estos elementos ayudan a que el juzgador o la juzgadora pueda tener un criterio más amplio, que va más allá de lo que dice el Código Penal, de sus conocimientos personales y sus opiniones personales, porque esas no son suficientes. Todos estamos impregnados de valores y creencias, y a veces nuestro criterio puede ser que una mujer no tiene por qué matar al marido, que su deber es irse de la casa y que si no lo hizo es culpable. Pero eso a veces refleja solamente, uno, nuestra situación de privilegio, dos, nuestros valores personales y tres, muchas veces nuestra ignorancia, porque no estamos al tanto de cuáles son las situaciones específicas de una mujer víctima de maltrato, por ejemplo, de cuáles son los mecanismos psicológicos que intervienen en una situación de ese tipo. En el estudio se cita también un libro sobre violencia y sobre la mujer maltratada y dice, la mujer maltratada se percibe a sí misma como alguien que no tiene posibilidades de salir de la situación en la que se encuentra. Tiene una idea hipertrofiada acerca del poder de su marido. El mundo se le presenta hostil y ella cree que nunca podrá valerse por sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo como juzgador o juzgadora tengo uno de estos casos y mi criterio muy personal me dice, no, es que la señora podía hacer otra cosa, se podía ir. Lo cierto es que mi criterio personal está basado en que no sé de qué estoy hablando. Y lo que nos muestra esta sentencia es que para poder emitir una buena sentencia, por lo menos en casos de este tipo, se necesita informarse y ir más allá de lo que uno opina, de lo que uno cree y de lo que está escrito en las leyes. Entonces, sí, es una sentencia ejemplar en el sentido literal de sentar un ejemplo, porque otra vez, en muchos de estos casos no vamos a tener siempre una defensa que trabaja de esta manera, unos testigos que pueden dar efectivamente fe de esas condiciones.
no siempre vamos a contar con los elementos con los que se contó en este caso, pero esta sentencia sí da algunas pistas de cómo se puede actuar y de qué es lo que falta buscar para poder tener un criterio más amplio, más objetivo, no basado, digamos, en uno, de cómo juzgar. Entonces, bueno, esta, digamos, es una sentencia que nos da un ejemplo, retornando un poco los temas de la introducción, de qué delitos cometen las mujeres, cómo se les suele sentenciar y cómo se les debería sentenciar con perspectiva de género. Y esta sentencia nos muestra un ejemplo de cómo introducir una lectura más amplia de la situación de las mujeres acusadas de un delito y en especial de un delito como es el homicidio en razón de parentesco. Bueno, no es este el caso, perdón, el homicidio calificado, pero donde la víctima es el marido, con perspectiva de género. Regresando a otros de los temas que se trataron en la introducción, una vez que tenemos a la acusada, digamos, ¿qué medidas implementar? ¿Cuándo implementar la prisión preventiva? ¿Cuándo implementar medidas cautelares? ¿Cuándo implementar una medida privativa de la libertad o medidas alternativas? Aquí vamos a ver una sentencia de Argentina sobre el caso de una mujer que solicita la prisión domiciliaria, se le niega en un primer momento y se le otorga en un segundo momento. Entonces aquí la disyuntiva es prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuáles son los argumentos que debo de adoptar para estar en favor, digamos, de una o de la otra, a partir de este caso específico. El caso es, digamos, la mujer, la acusada se llama Flores María Álvarez Contreras, no se especifica en la sentencia de qué delito está acusada y tampoco es pertinente esto para su resolución, como veremos. El caso se limita únicamente a la disyuntiva entre prisión preventiva o prisión domiciliaria. Y es resuelto por la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal. Es un caso de 2013. ¿Cuáles son los antecedentes? En un primer momento, la defensa de la sujeto solicitó la prisión domiciliaria, misma que se le negó. Por lo tanto, se interpuso un recurso de casación. La mujer estaba embarazada al momento de solicitar la prisión domiciliaria y de ver negada esta y por lo tanto de interponer el recurso. ¿Cuáles son los argumentos del tribunal oral que niega la prisión domiciliaria? Básicamente que la casa de la señora, donde ella se iría a vivir, la señora ya está en la cárcel, si se le otorgara la prisión domiciliaria, se iría a vivir a una casa que se encuentra en una zona de riesgo que introduce un riesgo procesal. Esos son los argumentos. Básicamente una casa en una zona de difícil acceso y por lo tanto de difícil monitoreo. Esos son los argumentos principales. Vamos a ver cuáles son los elementos que aporta la Sala Segunda de Casación para otorgar, en cambio, la prisión domiciliaria a Flores María. Bueno, en primer lugar, se dice que los argumentos del tribunal oral no son suficientes, es decir, alegar que no se le va a otorgar la prisión domiciliaria porque la casa está en una zona de riesgo no es argumento suficiente, puesto que existen, así lo dice la sentencia, otras medidas cautelares que pueden garantizar que los fines procesales no se frustren. Por lo tanto, no puede ser un argumento suficiente decir está en una zona inaccesible. Luego, se remite al texto legislativo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Argentina, efectivamente, desde 2009 existe una disposición legislativa que prevé arresto domiciliario para las mujeres en la última etapa del embarazo. ¿Por qué es importante recalcarlo? Porque como vimos en un principio, el diseño legislativo sí permite o no permite que el Poder Judicial tome determinadas medidas. Ahora, otra vez, ya está permitido por el código, digamos, ya está dispuesto en el Código Único, también en México, que las mujeres embarazadas puedan tener como excepción la prisión preventiva, si bien con determinados límites, pero bueno, antes no existía esa disposición legislativa, entonces evidentemente ese es un elemento importante. Esta normativa, se dice en la sentencia, esto es muy interesante, responde a reglas propias, es decir, desvinculadas de aquellas que atañen la ejecución penal. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a enlazar con el texto del Código Único.
los argumentos que vamos a ver que se desarrollan para otorgar la prisión preventiva no están vinculados al tipo de delito o a la supuesta peligrosidad social, para retomar el texto del Código Único, de la inculpada. Están basados en otros elementos, en otras prerrogativas, en otros derechos, que deben verse como algo aparte, independiente. Es decir, la prisión domiciliaria no se puede calibrar únicamente en base al tipo del delito y a las cuestiones criminológicas de la persona inculpada. Deben verse relacionados con derechos y con otro tipo de condiciones que ahora vamos a analizar y que son los argumentos que se dan en la sentencia. Bueno, tenemos entonces una disposición legislativa. Se subraya que esta está desvinculada del tema de la ejecución penal. ¿Y qué es lo que se dice? Que la cárcel no es el sitio idóneo para el embarazo y la crianza de los hijos, y menos aún para el alumbramiento. Por lo tanto, para tomar esta decisión, más que pensar en el tipo de delito, hay que pensar en: ¿es la cárcel el sitio más indicado para que esta mujer viva los últimos meses del embarazo, para que nazca su hijo y para que ahí pase los primeros años de su vida? Esa es la prerrogativa, esa es la cuestión que va a determinar, que subyace la ley y que va a determinar en parte la resolución judicial. Luego, el Estado, dice la sentencia, tiene la obligación de otorgar las condiciones de detención que respeten las necesidades individuales de cada persona. Eso nos remite a una figura citada por los informes sobre personas privadas de la libertad emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el Estado como garante. O sea, el Estado, en el momento en el que decide privar de la libertad a una persona, tiene la obligación de proveer los servicios adecuados para la detención de esa persona. En este caso es evidente, y también en México lo podemos comprobar si nos damos una vuelta por las cárceles, que en su mayoría no van a tener las condiciones para mantener a una mujer embarazada y un niño recién nacido, aunque el alumbramiento tenga lugar en un hospital externo. Por lo tanto, el Estado no está cumpliendo con su necesidad. Y una manera de cumplir es justamente otorgando una medida alternativa y que la persona se pueda atender afuera. Luego, se cita la Comisión Interamericana. Dice: al momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de una restricción, se debe examinar que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido. Es decir, no es la cárcel por la cárcel, hay que ver qué otras opciones hay. Por supuesto, el principio pro homine pro persona es citado en la sentencia. El interés superior del niño, tanto en vinculación con la parte del embarazo, del nacimiento, alumbramiento y nacimiento, y en relación a la separación de los padres como último recurso. Y luego se citan las reglas de Bangkok, y esto es muy interesante porque no es común verlas citadas en sentencias, todavía es algo naciente, digamos. Se explica que estas han sido declaradas complementarias a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las cuales a su vez, por resolución de la Suprema Corte y de la Constitución de Argentina, se han convertido en el estándar internacional en materia de personas en reclusión. Por lo tanto, las reglas de Bangkok ya son asumidas como un texto a tomar en cuenta. Y se cita en especial una regla, la regla 64, que dice: cuando sea posible y apropiado, se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan hijos a cargo, y se estudiará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento, o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presentes los intereses superiores del hijo o los hijos y velando por que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos hijos. ¿Qué quiere decir eso? Eso de se estudiará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento. Que esa limitante, volviendo al caso de México, esa limitante que nos pone el Código Único y que seguiremos teniendo mientras existe el concepto de prisión preventiva oficiosa y de delitos graves, se puede poner en discusión a través de esta regla. Porque lo que me está diciendo es, aunque mi sistema legal me diga que por delitos graves o violentos tengo que imponer una sanción privativa, las reglas de Bangkok me dan la pauta para que lo discuta, para que lo confronte, para que lo ponga en discusión
¿Y cuáles van a ser los principios con los que tengo que ponerlos a dialogar? Aquellos que tienen que ver con los derechos de los niños, pero también con los derechos reproductivos de las mujeres. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de preguntarnos si la cárcel es el mejor lugar para estar embarazada, para dar a luz y para ser madre lactante. Otro argumento importante de la sentencia de Argentina para regresar a la lista de argumentos por los cuales se otorga la prisión domiciliaria es la no trascendencia de la pena. Y es evidente que hacer que una mujer embarazada se quede en la cárcel trasciende, esa pena trasciende al niño que todavía está en el vientre y que en algún momento va a nacer y que además muy probablemente se va a quedar en la cárcel con la madre. Entonces ese principio también se vio violado al momento de negarle la prisión domiciliaria a la inculpada. Y finalmente se hace hincapié en una expresión por otra jueza en otro caso, donde se subraya: la prisión domiciliaria es una modalidad de cumplimiento de la pena y no sinónimo de impunidad. Y eso también es importante subrayarlo, porque a veces parece que cuando hablamos de medidas alternativas hablamos de perdón, de impunidad, de no pasa nada, de no se va a castigar. No, son medidas alternativas a la prisión, siguen siendo penas, sigue siendo una manera de imponer una pena, pero en condiciones que respeten también el deber del Estado, los deberes del Estado, los derechos de las mujeres en este caso y los derechos de los niños. Esta sentencia se considera ejemplar por distintos motivos. Recopila, aunque evidentemente no dio tiempo ahora en esta exposición de verla de manera más detallada, distintas sentencias nacionales de Argentina e internacionales, tanto de otros países como de órganos internacionales. Se remite a fuentes jurídicas, pero también sociológicas e históricas. Otra vez, lo que vemos es que los juzgadores sí se tomaron la molestia de estudiar el caso y de ir más allá de sus meros conocimientos de derecho o sus opiniones personales para buscar en otras fuentes elementos para poder juzgar debidamente la situación que tenían frente a ellos. Es una sentencia breve y clara, estamos hablando de 16 páginas muy bien redactadas, eso también es una virtud en las sentencias que no todas comparten. Se exponen argumentos de grande relevancia, como son los derechos de las personas en reclusión, el derecho superior del niño, la prisión preventiva frente a la prisión domiciliaria, no como pena versus impunidad, sino penas distintas para situaciones específicas. Se marca en el respeto de los ordenamientos nacionales e internacionales. Y por último, tiene perspectiva de género y cumple los derechos reproductivos de las mujeres y del interés superior del niño, así como de los derechos de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, es una sentencia, digamos, integral y que puede ofrecer puntos de reflexión y de comparación para casos donde pues estén privadas de la libertad mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, y donde tengan que tomarse consideraciones que van más allá de las meras fronteras, digamos, de la cárcel o de la ejecución penal y que atraviesan otros ámbitos de derechos. Bueno, por último, digamos, para abordar un último caso, pensemos en el lugar de detención. Ese también es un ámbito de interés del Poder Judicial y aún más lo va a ser cuando se culmine la reforma penal de 2008 y se creen los jueces de ejecución. Y tenemos un caso que tiene que ver con las condiciones de reclusión. ¿Dónde recluyo a las mujeres? ¿En qué centros de detención? Partiendo del presupuesto, y eso lo vemos en México, que hay una carencia de centros exclusivos para mujeres. De más de 400 centros penitenciarios, solo 12 son para mujeres. 2 de ellos son cárceles federales, que probablemente no responden a los perfiles específicos de estas mujeres, puesto que normalmente no son mujeres de alta peligrosidad, pero bueno. Ese es un caso de Bielorrusia, lo voy a exponer muy rápidamente. Una mujer detenida en Minsk por un delito menor y su caso fue de una detención administrativa. A su llegada al centro de detención administrativa fue revisada por un guardia hombre porque ese día no había guardias mujeres disponibles, el cual le pinchó la nalga, se burló y la amenazó con hacerle una revisión desnuda, poniendo por lo tanto en riesgo su integridad física y sexual. Las celdas para mujeres solo eran 2 y estaban ubicadas en el sótano. Había muchísima humedad, poca luz, había arañas. El retrete estaba ocultado por una lámina muy ligera y por lo tanto los guardias podían ver a las mujeres cuando hacían sus necesidades.
Ahora, esas condiciones de reclusión no son exclusivas de centros de detención administrativos o de otros países. En México, si volteamos a ver la situación de las mujeres privadas de la libertad, vemos que son críticas, por decirlo menos. Hay casos de cárceles mixtas donde hay 160 internos, por ejemplo, con solo 2 mujeres alojadas ahí. En Nayarit se dio un caso testimoniado por la CNDH de una mujer que, como el centro era un centro varonil y no contaba con celdas para mujeres, tenía que dormir en una oficina. Las condiciones de reclusión, en qué celdas están alojadas las mujeres, en qué tipo de cárceles, qué servicios tienen esas cárceles desde el punto de vista de salud, pero no solamente de salud, también son competencia del Poder Judicial, dar seguimiento a qué pasa después de la pena, de qué centros de reclusión estamos hablando, realmente se está intentando mantener y fomentar el vínculo con la familia o no. En el caso de Bielorrusia, como las instancias, como digamos, después de que salió la chica que había estado en este centro de detención administrativa, emitió varias quejas a las cuales nunca tuvo respuesta, hasta que se dirigió al Comité de Naciones Unidas de la CEDAW, el cual emitió una respuesta, sabemos que está, digamos, basada en la convención, en las cuales se subrayaba que las autoridades de Bielorrusia no cumplieron con sus obligaciones, otra vez la obligación del Estado frente a las personas detenidas. Las mujeres deben ser revisadas solo por guardias mujeres, un principio muy básico, pero que todavía no se ve cumplido de manera integral. Los malos tratos afectan a las mujeres de manera desproporcionada y las instituciones penitenciarias que no atienden las necesidades específicas de las mujeres son discriminatorias. Es decir, no es algo que el Estado se pueda dar el lujo de hacer, es algo que se debe denunciar y tomar en cuenta a la hora de mandar a una mujer, y muchas veces a una mujer con sus hijos, a la cárcel. Por último, para ir cerrando, acercándonos a las conclusiones, a la hora de hablar de mujeres y ejecución penal, ¿qué es lo que vemos? Que normalmente hay una discriminación frente a las mujeres, que el tema de los niños está sumamente vinculado a la hora de ver a las mujeres en conflicto con la ley penal y privadas de la libertad, y debe de tomarse en cuenta y se debe de empezar a plasmar en las sentencias, utilizando esas herramientas nacionales e internacionales, ahí donde las nacionales no alcanzan, para poder garantizar los derechos de las mujeres, de las personas privadas de la libertad, el interés superior del niño en su mutua vinculación y en las distintas fases, desde la aceptación, desde el primer estudio de un caso hasta las condiciones de ejecución penal, puesto que estas también son competencia del Poder Judicial. Y algunas de las preguntas que pueden guiar al juzgador o a la juzgadora a la hora de estudiar el caso en que está involucrada una mujer en conflicto con la ley, y con esto vamos a ir cerrando con este guión de preguntas. Al momento de aproximarse al caso, ¿qué es lo que me puedo preguntar? ¿Cuál es la historia de vida de la mujer que cometió el delito? ¿Ha sido víctima de violencia de género? ¿Qué implicaciones tiene esto para su salud mental y para las decisiones que afectan su vida? ¿Bajo qué circunstancias se involucró en el delito? Hacer también un escrutinio personal. A la hora de acercarme al caso como juzgador o juzgadora, ¿lo pienso desde mi posición de historia de vida o logro empatizar con la situación de la acusada? Es decir, voy más allá de lo que son mis posibilidades y mis juicios y mis valores, y logro pasarme al otro lado y entender la situación a partir del contexto real y específico, que es lo que vimos que pasó en el caso de Mérida. En el caso estudiado se presentan figuras estereotipadas que puedan sesgar mi decisión, por ejemplo, la buena madre versus la mala madre. Es importante hacer ese escrutinio y llevarlo más allá, llevarlo también a un estudio de otras fuentes que puedan complementar mis opiniones personales y mi conocimiento del derecho. El interés superior del niño o la niña también debe estar presente cuando juzgamos a mujeres. ¿Esta mujer en conflicto con la ley tiene hijos o hijas? Si la respuesta es afirmativa, ¿quién se encargaría de ellos si la mando a la cárcel o en prisión preventiva o ya sea como sentencia? En el centro de reclusión existen las condiciones para la debida atención de las necesidades específicas de los niños y niñas que viven con sus madres. Esa es una pregunta que hay que ponerse, porque eso también es responsabilidad del Estado y del juzgador. No puedo nada más mandar a una mujer a la cárcel así. ¿Qué decisión es más congruente con el interés superior del niño? ¿Está embarazada o recién ha dado a luz? Y en ese caso, ¿cuál es la decisión más congruente con su estado? Hay que medir los efectos de la sentencia que vamos a imponer. ¿Es la privación de la libertad la mejor respuesta para las circunstancias del castigo? Ponerlo en duda, cuestionarlo.
¿Cuáles son los daños colaterales de la privación de la libertad para esta mujer, su entorno inmediato y la sociedad? La prisión a veces causa más daños que beneficios. Causa desintegración familiar, abandono de niños y niñas, pérdida de valores y de tejido social. Eso también lo tengo que evaluar a la hora de imponer una sanción privativa de la libertad. ¿Cuáles son las necesidades específicas de la mujer y de los niños y van a ser atendidas en ese centro? Y es la prisión en general el mejor sitio para atenderlas. ¿Y cuáles medidas alternativas, en cambio, podrían satisfacer mejor los fines de las penas? A la hora de la ejecución de la pena, preguntarnos sobre las condiciones del centro de reclusión que corresponde, si es efectivamente el más idóneo, si mantiene la cercanía al domicilio y además garantiza los derechos de las mujeres, si se está respetando plenamente el artículo 18 constitucional o si queda como letra muerta, qué derechos se están violentando en el régimen de prisión impuesto, qué acciones puedo tomar como juzgador o juzgadora para limitar los daños colaterales del encarcelamiento. El objetivo de estas preguntas es poder incorporar la perspectiva de género en la ejecución penal y que cada juzgador y juzgadora pueda responder afirmativamente a una última pregunta crucial. He aplicado todas las medidas e instrumentos disponibles para garantizar los derechos de la mujer involucrada, el interés superior de la niñez, la no trascendencia de la pena y así favorecer el proceso de reinserción social. Muchas gracias por su atención. Así concluimos la serie de reflexiones vertidas por especialistas en materia de transversalización e interseccionalidad. Agradecemos su atención y compañía en Conócete, de Plataforma Electoral, un espacio de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.